SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos ya martes con Elena Pisonero. Buenos días. Hola, buenos días. Con Víctor Lapuente. Muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. Y en Radio Barcelona, Joan Subirats. Buen día, buenos días. Buen día. Vamos con toda la actualidad, que hay muchas cosas, porque últimamente siempre que nos acostamos pensamos a ver mañana por la mañana, porque claro, estamos un poco a expensas de lo que decida y de lo que diga Donald Trump, pendientes de los aranceles, pendientes de su postura en la guerra entre Israel y Hamás, pero primero quiero apuntar unos datos que nos pueden llevar a la reflexión y sobre todo al análisis para entender exactamente qué está pasando en este país. Y es que España ha vuelto a caer en la clasificación mundial de la percepción que tienen los ciudadanos de la corrupción. Es el cuarto año consecutivo que bajamos, es decir, que cada vez hemos ido sacando peor nota en esto de la percepción. Cada vez se percibe que somos un país, o los ciudadanos perciben que somos un país que peor combate o que menos combate la corrupción. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Transparencia Internacional es la organización que elabora cada año este informe en el que España obtiene esta vez 56 puntos sobre un total de 100. Es un aprobado así justito si lo traducimos en una nota. Aunque el informe contempla que 2/3 de los países del mundo están sumidos en la corrupción. Vamos a intentar entender cuáles son los motivos que da Transparencia Internacional, Sara, para poner a España en materia de corrupción peor que países como, por ejemplo, Ruanda. Pues habla el organismo sobre todo de dos razones. De un lado, de lo que describe como un desmantelamiento importante de las estructuras anticorrupción en las comunidades autónomas. Y pone un ejemplo, el de las Islas Baleares, donde el PP y Vox decidieron eliminar la oficina de anticorrupción. Otra de las razones es el estancamiento legislativo a nivel nacional. Esta organización, Transparencia Internacional, le ha reprochado a España durante años pues que no hubiera renovado el Consejo General del Poder Judicial o que no hubiera aprobado una norma para regular los lobbies. Este año sí se han hecho avances en ese sentido, pero aún así la organización critica que no haya habido un progreso sustancial. Esto es porque o bien los avances han llegado tarde y las consecuencias aún se notan, como ocurre con la renovación del Poder Judicial, o bien porque las normas que se han ido aprobando no cuentan con el desarrollo legislativo necesario para empezar a aplicarlas. La caída de España en el índice de este año es importante, cae 10 puestos. Está en el puesto 46 de 180 países. Está peor que Ruanda o Portugal, mejor que Omán o Italia y en la misma posición que Chipre y que la República Checa. En general, en todo el mundo, el informe alerta de un nivel de corrupción muy alto. En Europa, el país que recibe la peor nota es la Hungría de Viktor Orbán y el ranking mundial lo lidera por 7º año consecutivo Dinamarca. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Nos escucha Silvina Bacigalupo, ella es presidenta de Transparencia Internacional España y catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Silvina, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. Para entender de qué estamos hablando, porque como estamos hablando de percepción de corrupción, nos podemos quedar en la idea de que es la percepción que tienen los ciudadanos sobre los casos de corrupción que ahora mismo están en los medios de comunicación. ¿Qué parámetros se establecen para establecer esta percepción sobre la corrupción? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en primer lugar, el informe de Transparencia Internacional y el índice de percepción de la corrupción es una percepción experta que se basa en 13 fuentes de instituciones que emiten sus informes sobre el estado institucional, el estado de los avances legislativos que tienen los estados y, por tanto, en primer lugar, no es percepción ciudadana exactamente en este sentido. No es una encuesta de calle. Exacto. En segundo lugar, solo mide percepción experta en el sector público, es decir, soborno, desviación de fondos públicos, malversación, aprovechamiento del cargo público para fines particulares, que existan o no efectivamente enjuiciamiento de las causas en las que hay corrupción, que haya o no protección de denunciantes, que haya o no libertad de prensa. Es decir, hay un ámbito muy amplio de
indicadores y de matices, sobre todo en toda en este índice y en este informe que se toman, como digo, 13 fuentes importantes internacionales en esta materia. Esa es la primera cuestión. ¿Por qué cae entonces España de esta forma más que la media? ¿Es especialmente negativo o tiene algo de particular el caso de España? En particular veníamos ya durante 2 años estancados en la puntuación y ya habíamos advertido en los años anteriores que cuando hay un mantenido estancamiento en la puntuación, la primera consecuencia que tenemos que leer es que no hay avances en materia legislativa, no hay avances en implementación de las políticas públicas anticorrupción, o bien las instituciones no están funcionando o aplicando adecuadamente ese marco normativo existente. En este caso, la caída de 4 puntos ha sido también una sorpresa para nosotros, pero viene fundamentalmente, después del análisis que hemos hecho para toda la cuestión de España, fundamentalmente por el estancamiento en las reformas anticorrupción a nivel nacional. Retraso en la transposición de las directivas. Llevamos 87 directivas pendientes, 30 ya se encuentran fuera de plazo, es decir, nuestro marco normativo va lento, va retrasado en relación a las políticas que hay que ir implementando. Nos falta una estrategia nacional anticorrupción, compromiso que ya se había adquirido con el Convenio de Naciones Unidas en su momento, pero que también ha recogido ahora de forma expresa la Ley 2/2023 de protección de informantes, en las que se establece que por ley existirá un plan nacional anticorrupción. Estamos pendientes de él también. Hemos implementado, sin lugar a duda, y ha habido avances en esta materia, lentos por diversas razones, pero la protección de informantes, pero nos falta implementar la Autoridad Independiente de Protección de Informantes, a pesar de que ya está creada la institución por el correspondiente Real Decreto. Pero esta cantidad de cuestiones que seguimos así arrastrando muestran un marco normativo, un marco institucional débil en la medida de que no están implementadas todas las herramientas que permiten prevenir la corrupción. Un ejemplo ya dramático, por dejarlo mencionado, la Ley de Transparencia sigue sin tener un reglamento de ejecución de la ley. Por lo tanto, el Consejo de Transparencia pues tiene sus dificultades en la aplicación, ¿no? Bueno, pues todas estas cuestiones son las que venimos arrastrando. Y luego, casos concretos o casos que están en curso, como decía yo al principio, de que están en la actualidad, casos, yo qué sé, el caso Ábalos, la imputación del fiscal general del Estado, los comisionistas, pensando en un tema que va a ser noticia hoy, los comisionistas por las mascarillas. ¿Estos casos tienen que ver con la percepción? Bueno, evidentemente no se puede establecer en este momento una correlación directa con estos casos, porque no tenemos sentencias, por lo tanto son investigaciones en curso y no son datos ciertos todavía o hechos ciertos que podamos realmente calificar de esa manera. Pero no deja de mostrar o corroborar la urgencia que tenemos que tener en implementar todas los cambios normativos, porque precisamente ellos son los que tienen que tender a evitar estos casos que estamos mencionando, ¿no? Y yo creo que lo que hay que extraer de todo ello es precisamente que son situaciones que corroboran que la información que están la valoración que están haciendo los expertos en sus informes, pues se corresponden de alguna manera con una realidad que está demostrando pues tener afectación en este tema. Y la responsabilidad, estamos hablando, sería de todas las administraciones. Absolutamente. Es decir, no solamente es un problema de propuestas legislativas que tenga que hacer quien está en este momento en el gobierno, sino que también lo que tenemos, y es fundamental, yo creo que lo hemos visto ahora también con la ley Omnibus, y lo vemos prácticamente a diario, es la inestabilidad que tenemos en materia, o la dificultad
que tenemos para sacar adelante las reformas necesarias, donde todos los agentes políticos tienen la misma responsabilidad. No hay unos que tengan más o tengan menos. Es decir, el Congreso de los Diputados y el Senado pues son las instituciones que tienen que sacar adelante estas legislaciones, y en materia anticorrupción no debería haber ningún tipo de discrepancias. Pues Silvina Bacigalupo, presidenta de Transparencia Internacional y catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Transparencia Internacional España. Muy buenos días y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ángels. Hasta luego. Pues hacemos una pausa y a la vuelta le planteo a los tres analistas hablar sobre esta cuestión que poníamos ahora mismo sobre la mesa. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Elena Pisonero, Víctor Lapuente y Joan Subirats. Y sobre la mesa, el informe de Transparencia Internacional que elabora cada año esa percepción de la corrupción, no percepción ciudadana, que quede claro, sino una percepción basada en las respuestas y la percepción que tienen 13 instituciones de expertos y determinadas con nombre y apellido, que sitúa a España en el puesto número 56, en un total de 100, además bajando 4 puntos. Y además nos decía la presidenta de Transparencia Internacional en España que es un descenso que va año tras año, es decir, que no hay remontada, sino que cada vez esa percepción aumenta. Claves para tener esta sensación, esta percepción, es verdad que los casos de corrupción de los que se habla tiene que ver, pero sobre todo apuntaba ella el marco normativo, que va lento, que no hay una estrategia nacional en la lucha contra la corrupción, incluso hablaba de la propia ley de transparencia. Subirats, tú dedicabas las claves hoy precisamente a esto. Sí, es que tengo la sensación que lo que comentaba Silvina Bacigalupo, que tenía mucho que ver con problemas de implementación, decía ella, de medidas que se han ido tomando y que no acaban de configurarse y por lo tanto no son realmente efectivas, tiene que ver también con una cierta... Es decir, si esto no está implementado, los efectos de estas medidas tampoco, ¿no? Claro. Y por lo tanto, por ejemplo, si no hay una buena ley de protección de denunciantes, nadie se atreve a denunciar porque lo que vas a hacer va a ser perder tu posición de puesto de trabajo, aquello en lo cual estás corriendo un cierto riesgo a la hora de denunciar una práctica que no has visto de manera clara. Si la transparencia, digamos, y la libertad de prensa consiguiente tampoco está totalmente implementada, pues, y además en un como sabemos últimamente, con una infiltración significativa de intereses económicos, industriales, en la prensa, por ejemplo, digital, si no hay una cierta protección de este tema clara, pues tampoco los que son los agentes, digamos, los comisionistas, los empresarios que han tenido una práctica anterior de carácter corrupto, pueden volver a presentar sus propuestas y sus ofertas a las administraciones sin que ello tenga ningún efecto. Es decir, lo que tenemos que ver es que no es un problema estrictamente administrativo o de falta de implementación de las normas, sino que esa falta de implementación de las normas lo que provoca es un efecto, digamos, disuadorio, ¿no? En relación a la capacidad civil de luchar contra esta lacra. Y luego está otro tema que no hemos mencionado, pero que parece claro, es que también hay algunas comunidades autónomas que en los últimos años, en el caso de las Baleares lo habéis comentado antes, sí, pero también en el caso de Valencia, recuerdo haber leído que una parte significativa del personal de la oficina anticorrupción abandonó la oficina en este mes de enero. Es decir, que hay una serie de elementos, porque claro, hemos de recordar que el porcentaje de gasto público que controla las comunidades autónomas está más allá del 35%. Por lo tanto, es una parte muy significativa, no solamente la parte del Estado, sino la parte, y evidentemente, de los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese conjunto de elementos hacen que sea difícil combatir con un tema que tiene un largo recorrido en España, ¿eh? Uh-huh. Por otro lado, hay una cultura, digamos, uh-huh, de amiguetes que también es significativa. Elena. Sí, y no parece que el mundo vaya en
una dirección de no valorar a los amiguetes, ¿no? Como estamos Exacto. viendo. Pero bueno, tenemos aquí a Víctor, que es un experto en calidad de gobierno, pero a mí me gustaría destacar un elemento que es, no porque esté bien y salgamos bien en un informe, en un ranking, el que hagamos medidas o implementemos leyes anticorrupción, sino porque está constatado, bueno, les han dado el premio Nobel a mis colegas economistas, sobre la importancia de las instituciones en el progreso de los países, de las naciones, ¿no? Entonces, tener instituciones sólidas que efectivamente respondan a parámetros, en este caso claramente éticos, es la mejor garantía de que el progreso está bien sustentado y se distribuye adecuadamente. Y esto yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta para esto que comentaba Joan al final, de un cambio cultural, es decir, es la tolerancia a la corrupción tiene que reducirse a mínimos en esa constatación de que eso nos beneficia más al conjunto, ¿no? Y creo que sinceramente al final esto es lo que beneficia efectivamente al conjunto y no solo a unos pocos. Eso tenemos que acabar con esa cultura y entre todos reforzar el hecho de que hay que tener buenas regulaciones, hay que intentar aplicarlas y ejecutarlas lo mejor posible y que no haya una excusa, lo digo por cuando se eliminan oficinas en comunidades autónomas o se desprecia la labor normativa, que no debe ser un obstáculo el que desde luego sean muy onerosas, ¿no? Yo creo que tenemos que mejorar en la eficacia de la regulación y que efectivamente se haga de una manera más eficiente, es decir, que no sea un coste que al final digas, es que es tan laborioso cumplir con las normas, son tan farragosas que efectivamente está garantizado que no las cumplas. Son dos elementos de cultura que me parecen muy relevantes. Víctor. Pues yo creo que hay que tomarse muy en serio el indicador de transparencia internacional, ¿no? Cuando salen estas clasificaciones, los gobiernos de los países que mejoran sacan pecho y los que no mejoran dicen que estos indicadores no sirven porque están basados en percepciones y no en realidades de la corrupción. Pero hay que recordar que las percepciones importan porque la gente se mueve por percepciones. Claro. Tú no llevas tu dinero allá donde no hay corrupción objetiva, sino allá donde crees que no hay corrupción, ¿no? Y las consecuencias de las percepciones de las malas instituciones, como ha dicho Elena, son muy importantes, ¿no? Y han hecho que ganaran el premio Nobel estos economistas. Es que además las percepciones de corrupción son particularmente poderosas porque estar alto en este indicador de transparencia internacional no solo es síntoma de que tu país lo está haciendo bien, sino también anticipa que lo vas a hacer bien. Está demostrado que las percepciones de corrupción de hoy determinan el desempeño económico del mañana, afectan a los inversores nacionales y foráneos, afectan al mercado de la deuda pública, a la confianza de los ciudadanos en otras personas y la confianza en las instituciones. Predicen cómo va a evolucionar tu economía, pero también si se va a reducir la desigualdad, si vas a recaudar más impuestos, porque si la gente piensa que hay mucha corrupción, la gente para empezar no paga impuestos. Incluso la esperanza de vida y otros indicadores de salud. Entonces sí, solo hace falta mirar qué países encabezan este ranking. Los nórdicos en Europa, Uruguay y Chile en América Latina. Entonces yo, como ha dicho Silvina, la presidenta de Transparencia Internacional, creo que es importante tener en cuenta que sí que son percepciones de los expertos, los que han hecho el trabajo para Transparencia Internacional, pero es que coincide con las percepciones de los ciudadanos. De la gente. Efectivamente, hacemos un trabajo bianual para la Comisión Europea y básicamente tenemos los mismos resultados. España se está estancando e incluso vamos cayendo un poco en la media europea, y coincide también con las percepciones y los indicadores que hacen empresas internacionales o que hacen agencias intergubernamentales como el Banco Mundial. Si todas las percepciones van de la mano, es que quizás sí que están captando algo, y a mí no me gusta la posición de España, no me gusta que estemos como Chipre y como la República Checa, y no solo no me preocupa la posición en la que estamos, sino me preocupa la tendencia, que vamos ligeramente a la baja. Estábamos por encima de la media de la Unión Europea, en casi todos los indicadores estamos por debajo de la Unión Europea. Esto a mí no me gusta, y las causas, como comentaba Joan, es muy importante que ha habido subrayar que ha habido un claro retroceso a nivel subnacional. En algunas comunidades autónomas, gracias a los acuerdos con Vox y el Partido Popular, se han desmantelado mecanismos básicos de lucha contra la corrupción. Se ha enterrado la Oficina Anticorrupción en Baleares, que se ha convertido en la primera comunidad autónoma, no sé si de Europa, pero como mínimo de España, que elimina una oficina anticorrupción, y se está controlando políticamente otras, como la Oficina Antifraude de Valencia. Evidentemente el gobierno también tiene mucha responsabilidad
responsabilidad, porque no tenemos una protección efectiva de los denunciantes de la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, tenemos una protección efectiva de los funcionarios que se envían WhatsApps con periodistas, por ejemplo, no quiero cambiar de tema, o no tenemos un plan nacional de lucha contra la corrupción integral y participativo, y no, como decía también Joan, muy importante, no tenemos una legislación al menos equiparable a otros países europeos en establecer un registro público obligatorio de los grupos de interés. Por lo tanto, hay mucho trabajo que hacer, pero no hay que olvidar que la responsabilidad es de todos los partidos. Elena, Sí, Elena quería decir algo contigo, muy rápido, un apunte muy rápido, ¿no? Que es el llamado que hacemos en esta mesa de vez en cuando, y creo que es muy relevante, que no ataquemos las instituciones porque nos parezca que no están a la altura de los tiempos, sino que reformémoslas, porque si no, claro, estos planteamientos, oye, mira, pues es muy costosa, no sirve para nada, la cierro, es lo contrario de lo que se debería hacer. Si realmente conviértela en una institución eficiente. Efectivamente, porque al final las instituciones son importantes. Por eso, en lugar de cuestionar digamos, marginar las instituciones, reformémoslas en beneficio del conjunto. Joan, sí, yo voy a decir un tema que ha mencionado también ahora Víctor, ¿no? Es decir, el listado de grupos de presión, digamos, de gente que intereses ONGs, porque pueden haber empresas, ONGs, defensores de los consumidores, de los animales, quien sea, en Europa tiene que formar parte de un registro, y cualquier reunión que haga con una persona del Consejo y que va a tener significación en normativas, en políticas, en proyectos, lo que sea, tiene que quedar registrado. Esto también ocurre, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña hay ya un registro que funciona de esta manera. El que no exista a nivel de España es digamos, significativo. Yo creo que es un elemento importante porque da esa idea de, digamos, yo me acuerdo, hay una frase que esta mañana he citado en las claves que dice: al amigo esto, al enemigo lo otro y al indiferente la legislación vigente, ¿no? Sí. Bueno, pues es una frase que ya forma parte de nuestra cultura, ¿no? Tengo un amigo, ya le llamaré y pues quedamos un día para vernos y charlamos, ¿no? Bueno, sí, pero oiga, si esto tiene que formar parte de la agenda pública de este dirigente, esto ha de constar, porque usted ha de, digamos, esto ya es un elemento significativo. Y luego, realmente, hay otro tema, es decir, en ese ranking internacional se dice que si empiezas a ser fiable cuando pasas de 70 para arriba, ¿no? Creo que Dinamarca está en 88, nosotros estamos en 56, por lo tanto estamos lejos del 70. Pero luego hay otro tema que también es significativo, ¿no? Y he estado mirando un poco este tema porque sabía que hablaríamos hoy de él. Y, por ejemplo, hay ciertos técnicos o expertos que dicen, bien, ¿y Dinamarca en el resto de países del mundo actúa con todo el celo con el que actúa internamente? Es decir, ¿qué pasa también a nivel internacional? ¿Quién está siguiendo estos temas? ¿No? Porque realmente cada vez, digamos, las empresas tienen una dimensión internacional. Claro. Y entonces las empresas españolas también, las empresas de Dinamarca también, y yo creo que esta es una, digamos, transparencia internacional. Estaría bien que también tuviera una mirada hacia lo que ocurre de los intereses de esos países en otros países, ¿no? Víctor, ¿y la explicación al hecho de que no se avance en la legislación, de que todo sea tan lento, que no se cambien los procedimientos, es desidia por parte de la Administración? A veces es desidia, a veces es exceso de celo. Es decir, hemos creado muchos órganos contra la corrupción y, de hecho, una denuncia que tenemos una excesiva pluralidad de órganos contra la corrupción en España. Tenemos muchos, pero están poco coordinados y son poco autónomos de los gobiernos, ¿no? Desde la Fiscalía en España, al Gobierno Nacional, o de la Administración General del Estado, a la Agencia Antifraude en Valencia. Entonces, ese es un poco el problema que tenemos. Creamos órganos, pero luego no los dotamos de fuerza suficiente, sobre todo si son órganos autónomos. Enlazando con lo que comentaba Joan, por ejemplo, la Oficina de Conflicto de Intereses que tenemos en España, y existe un registro, pero carece de potestad sancionadora. Es decir, tenemos muchos instrumentos, pero luego falta la voluntad política para poner en marcha y para implementar que esto realmente ocurra. A veces lo que pasa en España es que hemos puesto, sobre todo yo creo que mucho énfasis en castigar la corrupción, y en general los estudios indican que para perseguir la corrupción no hay que tanto perseguir a los malos, sino proteger a los buenos, ¿no? A
los denunciantes o a los potencialmente denunciantes, creando unas culturas dentro de las instituciones públicas o parapúblicas. Estoy pensando ahora en la Real Federación Española de Fútbol, me ha venido a la cabeza, pero puede ser evidentemente en las administraciones públicas todavía más, una cultura organizativa que no sea opaca, que permita y proteja a la gente que es capaz de filtrar o denunciar posibles casos de corrupción. Y en general hemos confiado demasiado en los órganos judiciales. Si vas mirando la mayoría de casos de corrupción en casi todo el mundo, sobre todo en las democracias avanzadas, quien descubre esos casos de corrupción casi nunca son los órganos judiciales pertinentes, sino en la inmensa mayoría de los casos son unos periodistas, ¿no? Unos medios de comunicación libres. Y entonces lo que hay que facilitar es eso, que cuando se produce ya una acción que sea delictiva, sino cuando se empiezan a producir algún tipo de contactos, algún tipo de contratos entre las administraciones públicas y algunos contratistas privados que caen en la zona gris, estos casos inmediatamente salgan a la prensa y es a partir de entonces que se pueden parar, ¿no? Porque en España el problema que tenemos con la corrupción es cuando nos enteramos de los casos de corrupción, se han producido ya, el dinero se ha desviado en no sé cuántos países, se han alquilado no sé cuántos pisos y se han hecho no sé cuántas cosas, ¿no? Y se nos ha escapado de las manos. Eso quiere decir que no hemos sido capaces de detectar los casos al principio. Y al principio no son muchas veces actuaciones completamente ilegales, pueden ser actuaciones en la zona gris. Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta ya vamos a volver con casos que ocupan la actualidad, como el caso del fiscal general del Estado. Hablaremos de Trump y hablaremos también de los aranceles. En el abierto, Elena Pisonero, Víctor Lapuente y Joan Subirats. Hablamos de ese informe de la UCO que conocimos ayer porque el juez Hurtado se lo hizo llegar a las partes de la causa que mantiene imputado al fiscal general del Estado. Hagamos, por entendernos, un ejercicio mínimo de memoria, ¿eh? Ya saben que al fiscal se le investiga por revelar secretos, que el juez cree que lo hizo porque quería desmentir el bulo que lanzó el gabinete de Isabel Díaz Ayuso y que para eso pudo filtrar correos con datos privados de la pareja de Díaz Ayuso. También saben que periodistas como nuestro compañero de aquí de la SER, Miguel Ángel Campos, ya habían visto los correos antes que el fiscal. De hecho, Campos desmintió en antena el bulo. Tengan presentes todo esto, porque hay que ir haciendo memoria cada vez que hablamos de todo lo que afecta a la imputación del fiscal general del Estado. Hay que ir recorriendo de dónde venimos para situarnos en el momento exacto. Bueno, ayer suprimos de ese informe de la UCO y de sus anexos porque el juez lo envió completo, incluidos datos privados. Así que vamos a ir por partes. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos primero con esos anexos que el juez envió tal y cual estaban, con el nombre, con el DNI, con la dirección del fiscal general del Estado, no solo con los datos personales del fiscal, sino también de otros, entre ellos de Miguel Ángel Campos. Y como todo eso se ha filtrado ahora mismo, no se sabe cuántas personas en España tienen esa información personal que el juez decidió no tapar o eliminar antes de hacer correr el informe. Y ahora Interior tiene que reforzar la vigilancia, la seguridad en torno al fiscal. No sabemos quién lo tiene ni el uso que pueden hacer de esa información. La UCO ha hecho su trabajo, Ángels ha emitido el informe, pero el Supremo no ha tomado medidas para impedir que los datos personales del fiscal general de escoltas, que son policías nacionales, e incluso de nuestro compañero de la SER, de Miguel Ángel Campos, acaben en manos de terceros ajenos al proceso. Hablamos de domicilios particulares, DNIs, números de teléfono. Por eso, el Ministerio de Interior va a revisar el dispositivo de seguridad del jefe de la Fiscalía. Además, Álvaro García Ortiz ha presentado un escrito al Consejo del Poder Judicial por estos hechos. Este escrito ya ha sido remitido a la Unidad de Protección de Datos para darle curso legal. También su predecesora en el cargo, Dolores Delgado, ha enviado cartas a la Presidencia de lo Penal del Supremo y a la Presidenta del Poder Judicial. Su móvil figura en el documento porque mantuvo conversaciones con García Ortiz para despachar asuntos de la Fiscalía. Delgado escribe en esas cartas que ha recibido llamadas anónimas que le han causado zozobra, intranquilidad e inseguridad al no haberse adoptado cautela alguna ni las medidas más mínimas de prevención por parte del juez. Y además de este episodio, de esta filtración de esos anexos con esos datos privados, no solo del fiscal general del Estado, sino también de otra gente, entre ellos Campos o la exfiscal general Dolores Delgado, está el contenido del informe en sí. La UCO ha constatado que el fiscal borró dos veces
2 veces los WhatsApps de su móvil en cuanto supo que lo estaban investigando. También borró su correo, el Gmail, el correo electrónico, y la UCO también recoge que en esas horas el fiscal no habló con ningún periodista, solo habló con gente vinculada a la fiscalía. Campos le llamó, como llamó a una decena de personas para verificar la información que él tenía, porque había visto ese correo, porque es lo que hacen los periodistas habitualmente, que es intentar confirmar una información, pero el fiscal nunca le cogió el teléfono. No lo hizo. Mira, ya sabíamos que Álvaro García Ortiz borró los mensajes de WhatsApp desde el 19 de diciembre, lo sabemos. Ahora lo que sabemos es cuándo lo hizo. Según los agentes de la Guardia Civil, lo hizo intencionadamente en 2 ocasiones, el 16 de octubre, que ese fue el día en el que el Supremo asumió la causa por un presunto delito de revelación de secretos. El fiscal general, recordemos, declaró ante el juez que borra mensajes y cambia de móvil de manera frecuente por seguridad. Tampoco hay información en su cuenta de Gmail, que desactivó también por motivos de seguridad cuando la dirección se hizo pública. Aquí dicen los agentes que el contenido ha sido eliminado de forma deliberada, pero no descartan que se pueda recuperar. El informe de la UCO recoge el registro de llamadas de García Ortiz en los días de las supuestas filtraciones de esos supuestos datos confidenciales del novio de Ayuso y concluye que no hubo ninguna llamada con personas ajenas a la Fiscalía. Solo figura una, la de Miguel Ángel Campos, que García Ortiz no atendió y que corrobora la declaración que el periodista hizo en el Supremo como testigo. Llamó a muchísimas personas para tratar de publicar información veraz después del bulo de El Mundo, pero nunca llegó a hablar con el fiscal general. Pedro, gracias. A vosotros. Vamos a ir por partes, también en el análisis, porque si no podemos liar. Dejadme que os pregunte primero, Elena, por el hecho de que una investigación sobre una filtración acabe, entre otras cosas, que ahora iremos a ellas también, con la filtración de los datos personales del fiscal general del Estado, porque recordemos, el juez le entrega el anexo a las partes, el juez podría haber tapado esos datos personales, como se hace en otras ocasiones, y así además lo dice la carta que la exfiscal Dolores Delgado ha hecho pública, pero el juez entrega a las partes, entre ellos, una de esas partes, la organización Ultra Manos Limpias, entrega esos datos que evidentemente pueden acabar, como ya está pasando, en manos de cientos de personas. Es decir, la investigación de una filtración, que ya es un poco inusual porque habitualmente las filtraciones no se investigan, pero la investigación de una filtración acaba con la filtración de este tipo de datos, Elena. Sí, esto suena un poco... sin que suene a frívolo lo que voy a decir, los hermanos Marx, ¿no? La segunda parte de la parte. No, yo creo que desde luego debería haber tomado las cautelas que además están establecidas por la ley de protección de datos personales. Me parece que efectivamente no es la forma de hacer las cosas, ¿no? Y por lo tanto, por lamentar que eso haya ocurrido. Luego volvemos al tema, claro, se va complicando y por eso decía la frivolidad, que se me perdone si así se ha considerado, que no es tanto el que vayas a desmentir un bulo, sino que las formas son muy importantes a la hora de hacer cosas que parece que son correctas y que efectivamente nunca deben enmascarar lo que es un delito, que es lo que estamos diciendo ahora, ¿no? No solo la filtración de datos personales en el caso del Supremo, sino en el caso del fiscal general, la revelación de secretos de un sumario. Y eso es lo que está en el corazón, y que esa revelación se haga para un potencial uso político. Otra cosa es que al final nos estamos metiendo en un culebrón procesal en el que al final la noticia es precisamente el proceso y no la cuestión de fondo, que parece que claramente ha quedado opacada, ¿no? Y está el delito fiscal por un lado del señor en cuestión y el que se tienen que respetar las leyes de protección de datos y en este caso de la protección de los datos fiscales. Yo creo que eso no lo podemos perder de vista y lamentablemente estamos aquí enfangados en este proceso que habla de las formas, que creo que son desde luego muy importantes, pero no podemos perder el fondo. Aunque en el caso de los jueces, y yo creo que el tribunal, las formas son fundamentales. Joan. Sí, estaba pensando y repasando, y claro, o sea, esto empieza el 13 de marzo del 2024, o sea, hace casi un año, cuando, digamos, salta el tema de Alberto González de Amador, etcétera, ¿no? Y se produce, hipotéticamente, esa filtración, ¿no? Bueno, resulta que al final ya no sabemos, o sea, ya no nos acordamos, ¿no? Es lo que lo decía ahora Elena Pisonero, ¿no? Que al final el dedo y la luna, ¿no?
estamos todo el día mirando el dedo, ¿no? Y realmente no es que el dedo no sea importante, pero detrás de ese conflicto hay un conflicto que parece enormemente enconado entre Fiscalía y Tribunal Supremo, para ver exactamente si se ha seguido de manera, digamos, absoluta el procedimiento que se tenía que seguir. Y esto no es... O sea, no desmerece el tema, es decir, que es importante realmente. Y es importante y no está muy bien, digamos, no es muy presentable el que el fiscal esté todo el día borrando, digamos, mensajes. Todo el día, tampoco, no el día que le imputan, no sé, dos veces. Sí. Tampoco es presentable que para investigar esto llegue la Guardia Civil, llegue al despacho del fiscal general y lo convierta en alguien como si hubiera cometido un crimen y se lleve documentos. Y también esto genera inseguridad. O sea, estamos hablando realmente de lo que en Estados Unidos es una mezcla de fiscal general y de ministro de Justicia, que es el Attorney General, ¿no? O sea, realmente es un puesto muy importante, ¿no? Y entonces, el poner todo el énfasis en esta cuestión, repito, no es que no sea importante, pero al final no sabemos muy bien qué es lo que se está investigando. O sea, no sé si me explico, ¿eh? O sea, que es una sensación como de falta de comprensión de lo que se está jugando. Y lo que parece que se está jugando, y esto es lo que quería decir, va más allá del caso. O sea, es una lucha entre sectores del Poder Judicial sobre, digamos, quién se lleva al final la carta de la credibilidad. Y esto es lo que pone en cuestión es algo que comentábamos antes, el rigor y la calidad institucional, ¿no?, que tenemos en España, porque antes hablábamos de corrupción, ahora podríamos hablar de uno de los elementos centrales en toda situación de corrupción, que es la administración de justicia, ¿no? Claro. Déjame, Víctor, voy contigo a la vuelta, que así podemos continuar y desarrollar perfectamente los argumentos. En el abierto, Elena Pisonero, Víctor Lapuente y Joan Subirats. Pedía Subirats, antes de irnos a publicidad, no despistarnos en este caso del fiscal general del Estado, que no es fácil no despistarnos, Joan, que decía, intentaba poner el foco en una lucha entre sectores del Poder Judicial, decía, a ver quién se lleva la carta de la credibilidad. Víctor. Pues empiezo por las conclusiones de Joan, ¿no?, que decía que si nos preguntábamos antes de la pausa porque en España, cuyos ciudadanos apenas experimentan la corrupción en su día a día, a diferencia de lo que ocurre en otros países que están empatados con nosotros en estos rankings internacionales como Transparencia Internacional, porque este país nuestro, tan limpio de corrupción a nivel de calle, aparece tan relativamente mal en estos indicadores, la respuesta está aquí, en la mala imagen de la cúpula de las instituciones públicas, ¿no? La sensación de que no existe un sentido de Estado, que las instituciones son un mercadeo de intereses, que los partidos colonizan estas instituciones, y si un observador pues ve que en la parte de arriba de una sociedad como la española, en el pináculo de las instituciones, se juega sucio, pues se pueden entender que todo el sector público está podrido, lo cual no es el caso. A mí me entristece que los jueces estén mirando WhatsApps ahora y que el fiscal los estuviera borrando hace un año. Siento que es una pérdida de recursos del sistema judicial. Lo has dicho, Ángels, antes también muy bien. Es inusual que se investigue una infiltración de ¿cuántas? De 1000 que se producen al año en España, ¿no? Amén de lo que ha dicho Joan, de que hay también ejemplos de registros sin precedentes en este caso, etcétera. A mí el cero en el borrado del fiscal me apena porque señala pues un deseo de ocultar algo, ¿no? Daña seriamente la justificación que hizo el fiscal general del Estado del borrado del móvil hace unos días, cuando dijo que había sido por imposición legal, porque mi teléfono móvil alberga información que por supuesto puede afectar la seguridad de este país. Pues uno parece, al menos se intuye que podría afectar más bien a su seguridad. Y también el cero en buscar los WhatsApps también me apena, ¿no? Indagar esta infiltración entre las muchas filtraciones que se producen en España, no solo porque afecta a determinadas personas, sino también por las repercusiones que puede tener para los periodistas honestos que hacen su trabajo de tratar de descubrir la verdad sobre un tema, y estos datos que quedan revelados, ves expuesto tu trabajo y posiblemente tus fuentes, que es algo sagrado en el periodismo. Yo creo que compromete a la labor y a la privacidad de estos periodistas y a la labor fundamental que también comentábamos antes que tiene el periodismo para tratar de controlar los excesos del poder y evitar la corrupción. A mí me parece desde luego una paradoja grotesca que para investigar una posible revelación de secretos se revelen datos personales de periodistas. Claro, pero es que además un poco con la sensación, Víctor, de que nada de lo que pasa en este caso es normal.
¿No? Nada de lo que pasa es normal, nada de lo que pasa es normal, y además yo creo que la gente de izquierdas tiene cierto poso su crítica de que hay una cierta celo persecutorio contra lo que se hace, ¿no? No quiero hablar de lawfare, sí. pero es cierto que las filtraciones, es cierto también que, a ver, ¿cuántas plazas discrecionales como las de coordinador de conservatorios de Badajoz se asignan en España con criterios poco dudosos o un poco claros, ¿no? Pues muchísimos, pero solo se investigan algunas, ¿no? Yo creo que sí que es efectivamente que se producen unos registros sin precedentes y que hay una cierta persecución, cierto celo persecutorio. Pero dicho esto, yo también creo que en este caso de la Fiscalía, lo más importante, en esto sí que tiene razón la derecha, yo creo que el fiscal debería haber dimitido, porque no solo no tiene precedentes que esté imputado fiscal general del Estado, sino que en el Ministerio Público han pasado cosas que son feas, éticamente feas, y independientemente si son delito o no. Y yo creo que esa valoración ética, te diría que casi estética, de apariencia es muy importante. Y sé que es casi imposible en España, porque en España lo único que cuenta es si es ilegal o legal. Si no es ilegal, pa'lante, ¿no? Pero en las altas instituciones del Estado yo creo que es necesario también ser ejemplar. Y en este caso no concurren los visos de ejemplaridad que serían exigibles en un fiscal general del Estado. Mira, y al hilo de la corrupción, hay una novedad que les podemos adelantar en la SER esta mañana, es sobre otro caso, que no es el del fiscal general del Estado. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Porque el juez del Supremo, que instruye el caso Koldo, asegura que no existe de momento ni un solo indicio que confirme la denuncia que hizo Aldama de que se pagaron comisiones en el Ministerio de Transportes a cambio de obra pública. Es la respuesta, Ángeles, del juez Leopoldo Puente a la constructora AZBI en un auto que pretende querellarse contra el corruptor Víctor de Aldama por afirmar que pagó comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Dice el juez en su escrito, literal, que las acusaciones de Aldama en este momento no están mínimamente acreditadas y que resultan inhábiles para convertirse en indicios sólidos. Añade el juez Puente que esas acusaciones de pago de comisiones carecen de cualquier elemento ajeno a las manifestaciones de Aldama que corrobore la realidad de las imputaciones. Cierro las comillas. El juez no acepta de momento la querella contra Aldama porque provocaría disfunciones en el procedimiento, pero recuerda a la constructora AZBI que puede querellarse más adelante si, como sucede hasta ahora, no se haya prueba alguna que confirme la veracidad de las acusaciones de Aldama. Campos, ¿todo bien? Sí. Bueno, sorprendido. ¿Cómo es esto? El Supremo investiga filtraciones por la mañana y filtra por la tarde, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que se producen pues problemas de seguridad, problemas que con esa filtración de todos los datos personales de un profesional que es simplemente un testigo en el procedimiento y que pueden afectar a su seguridad, a la de su familia y al propio desempeño de su trabajo, que son informaciones y datos muy sensibles los que se han filtrado, pero bueno. Lo que decía Víctor al final, que pone en riesgo el trabajo, claro, que la obligación que tenemos los periodistas de contrastar, de buscar información, un hecho como esto pone en riesgo nuestro propio trabajo. Y demuestra el informe de la UCO pues una cosa, que hicimos nuestro trabajo, que es llamar a todas las partes que estaban implicadas en el procedimiento. Algunos cogieron el teléfono, otros no, para intentar corroborar la veracidad de una información y ofrecerla a los oyentes de la cadena SER. Pues un beso, niño. ¿Vale? Otro grande. Venga, gracias. Hasta Adiós. luego. Vamos a aparcar aquí toda la parte judicial porque quiero ya ir a la información internacional, que también tiene repercusión en lo que pasa aquí, sobre todo en la economía española, porque finalmente Donald Trump ha firmado esta noche 2 nuevas órdenes para que a partir de marzo entren en vigor los nuevos aranceles al acero y al aluminio. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Aranceles del 25%, que como venimos contando estos días afectarán a todos los países del mundo sin excepción, dice Trump. De hecho, en Washington se plantean ir más allá y aprobar nuevas tarifas a productos extranjeros como coches o como medicamentos. Un 25% a todas las importaciones de acero y aluminio, que asegura que van a hacer América rica otra vez. Esto, sin embargo, solo es el principio. Ayer volvía a insistir en su plan para imponer aranceles recíprocos a todo el mundo y que prevé detallar esta semana. Asegura que el acero y el aluminio son solo los primeros sectores que busca proteger y los siguientes van a ser los del automóvil, medicamentos, productos farmacéuticos o microchips, y que estudiará
volverá, asegura, en las próximas semanas. Un Donald Trump determinado a equilibrar las balanzas comerciales con aliados y enemigos que, aseguran, llevan años aprovechándose de Estados Unidos. Y luego también fue llamativo la firma de un decreto para eliminar las pajitas de papel, una iniciativa que impulsó Joe Biden para proteger el medio ambiente. On occasion they break, they explode. If something's hot, they don't last very long, like a matter of minutes. A veces se rompen, explotan, se deshacen con el calor. Es ridículo y volveremos a las pajitas de plástico, criticaba con cierta burla desde el despacho Oval. Una medida que, según el presidente, ha costado mucho dinero al gobierno y ha indignado a miles de consumidores, aunque por su tono, Ángels, no cabe duda que a quien irritan es sobre todo al propio Donald Trump. Sara, gracias. A vosotros. Sobre los aranceles hemos estado también estos días intentando recabar, las reacciones de todos los países afectados, que son todos los países afectados por estos aranceles del 25% al acero y al aluminio. Hemos hablado durante estos días de la tibieza de la Unión Europea. Recordemos que salió ya en primera instancia Francia con Emmanuel Macron a la cabeza pidiendo contundencia en la respuesta, exigiendo una respuesta unificada de la Unión Europea. Ha sido hoy, Enrique García, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. En el que finalmente hay comunicado de Ursula von der Leyen. Sí, es una pequeña declaración que acaba de publicar la presidenta. Son apenas 6 líneas, os la leo. Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos de imponer los aranceles. Los aranceles son malos para las empresas y peores para los consumidores. Son injustificados y no quedarán sin respuesta. Darán lugar a contramedidas firmes y proporcionadas. La Unión Europea actuará para salvaguardar sus intereses económicos. Protegeremos a nuestros trabajadores, empresas y consumidores. Es la respuesta de la presidenta de la Comisión, de nuevo sin detalles, ¿no? Sin detalles sobre las medidas o el alcance de la respuesta de la Unión Europea. En cualquier caso, va en la misma línea de lo que hemos escuchado en los últimos días, ¿no? Que la respuesta será con la misma moneda, ¿no? Poniendo aranceles como ya hicieron en 2018. La presidenta de la Comisión no está en Bruselas, está en París, se va a reunir, aunque no sabemos la hora ni el formato, con el vicepresidente de Estados Unidos. Por la tarde estará en Estrasburgo, comparece en el Pleno, y donde sí ha hablado en el Pleno de Estrasburgo hace unos minutos y se ha referido a esos aranceles es el vicepresidente Šefčovič. Creo que podemos escucharlo. And this time has come, and we are currently assessing the scope of the measures announced overnight and will be responding in firm and proportionate way by country. Good morning, I'm Nadia Calviño. Es la primera voz del Colegio de Comisarios refiriéndose a... Se nos ha colado Nadia Calviño. Sí, lo vemos. La hemos conocido. Es que estaba grabando varias cosas a la vez. Decía el vicepresidente de la Comisión que la Comisión no encuentra ninguna justificación para estos aranceles, que son dañinos para todos, y decía que va a calibrar el alcance de las medidas y que la Unión responderá de manera firme y proporcional a las medidas ya firmadas por el presidente de Estados Unidos. Enrique, gracias. A vosotros. No encuentra ninguna justificación la Unión Europea, tampoco Canadá, que también ha hablado de ello. Teóricamente son unos aranceles que entran en vigor en el mes de marzo. Habrá que esperar a ver qué pasa realmente. Nos lo contaba Javier Ruiz a las 7:30 de la mañana, como esa amenaza ya la habíamos vivido en 2018, en el primer mandato de Donald Trump, pero que fue rebajando lo que había dicho en un principio, porque tuvo la oposición del propio sector automovilístico. Recordemos esas movilizaciones que hubo en Estados Unidos, pero en cualquier caso es un toque de atención, hay que tenerlo en cuenta y hay que estar expectantes, y Elena, y expectantes también a la respuesta que le pueda dar la Unión Europea. Sí, bueno, este es un tema que a mí me parece, me apasiona y que me parece muy relevante. Hoy tenemos un artículo de nuestro compañero Víctor Lapuente que habla de la teoría del loco, que viene muy a cuento, porque los mercados están siendo cautelosos porque quieren valorar si efectivamente es... Bueno, uno de sus tácticas de Trump, en este caso, ¿no?, para entrar en un periodo de negociación, cosa que no me cabe la menor duda, y que como se da por descontado que se llegará a un acuerdo, pues del dicho al hecho hay más que un trecho, ¿no? Sí, pero él negocia con los aranceles sobre la mesa. Exactamente, claro. O sea, primero tienes que golpear y efectivamente tienes un mes, o sea, ya te está estableciendo el periodo de tiempo para esa negociación, que es contrarreloj, en un mes, para que efectivamente no entren en vigor. Y esto ya lo hemos vivido en el 2018, pero efectivamente Trump ha tenido la ocasión de aprender y de ver
cómo puede ir manejando esa situación. Partamos de dos elementos, muy rápido porque es un debate muy amplio. Uno, las guerras comerciales perjudican a todos los que se involucran en esa guerra. Por eso, de entrada, la declaración que ha hecho von der Leyen me parece prudente, que es firmeza y proporcionalidad. Y ahí hay dos elementos muy importantes. Uno, la firmeza. La política comercial es una política comunitaria y por lo tanto es la Unión Europea la que negocia, la Comisión, en temas comerciales, y estamos ante una situación muy diferente a la que se produjo en 2018, que es si realmente vamos a tener una unidad clara dentro de la Unión Europea, cuando hay algunos que hemos visto en nuestra cumbre, ¿no? La Facho Party, que diría nuestra amiga Raquel, del fin de semana, en la que se decía que, bueno, hombre, sí, tampoco a lo mejor es tan malo y tal, ¿no? Bueno, claro, estas dudas sobre la política comercial creo que tenemos que reiterarlo una y otra vez. El libre comercio beneficia el progreso y un orden de reglas permite que sea para la mayor parte de países y no solo para unos pocos. Y una guerra comercial es mala para todos. Eso que habla Trump de generar más riqueza para Estados Unidos a través de aranceles, lo van a pagar como lo que es un impuesto en sus propios ciudadanos, que se van a ver claramente empobrecidos, y a través de eso sus empresas, que van a tener que pagar más por los mismos productos que utilizaban en su producción, y los demás, que vamos a ver perdida nuestra competitividad. Es un desastre. Y la otra parte es la firmeza en la Unión Europea a la hora de dar la respuesta y la proporcionalidad. Es decir, no podemos, y ese es el gran riesgo que yo veo en estos momentos, que es una clara fragmentación del mundo, en la que la globalización ha entrado en una dinámica muy peligrosa, como estamos viendo, muy costosa, sin beneficios, y eso es la geopolítica, entrar a utilizar herramientas económicas, geográficas, etcétera, para una negociación en la que, digo, lo negocian los que pueden, pero salimos todos perjudicados. Es un momento crítico y efectivamente Europa puede jugar un papel porque es la primera potencia comercial del mundo, pero lo seremos si actuamos de manera unida y claro respecto de los principios que nos parecen fundamentales, que es respetar las reglas de juego multilateral y por lo tanto el que todos podamos comerciar sobre un terreno de juego común, que es lo que se ha roto. Es decir, unos han subvencionado en China subvenciones a través de tus empresas, con lo cual han hecho un dumping, los otros que rompen y dicen que establecen medidas de represalia, en fin. Estamos en un momento peligroso y Europa tiene, y eso vamos a ponerlo en positivo, un papel importante que jugar. Víctor. La cuestión yo creo que es lo que señala exactamente Elena. Vamos a ver si la historia se repite con los aranceles de 2018 por parte de Trump o la Unión Europea responde de una forma cohesionada. Porque ¿para qué usó los aranceles Trump entonces? No los usó como arma de política económica e industrial, sino como arma de negociación temporal para extraer concesiones de otras naciones, ¿no? Lo consiguió con México, con Canadá, también con Corea del Sur, con la Unión Europea, de manera pues un poco ir quitándoles unos a otros porque estaban completamente descoordinados estos actores y les pudo ir arrancando una serie de concesiones. Ahora bien, para la economía americana, como ha dicho Elena, no ha sido positivo y está muy documentado los costes de los anteriores aranceles al acero, ¿no? y al aluminio. Es verdad que se produjo un aumento de 2.200 millones de dólares en la producción industrial de metal en Estados Unidos, pero los costes para el resto de industrias, para la industria, por ejemplo, automovilística, que utiliza ese acero y ese aluminio, supuso una pérdida de 3.500 millones. Es decir, haciendo cuentas, la economía americana perdió 1.300 millones de dólares. Entonces, esto es completamente una locura y un ejercicio negativo para el propio Estados Unidos. Solo beneficia, y diría que electoralmente y a corto plazo, a quien lo propone, ¿no? Pero las pérdidas van a ser negativas para todo. Además, en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que la Unión Europea está experimentada. Algún funcionario de la Unión Europea ha dicho, bueno, ahora ya sabemos que Trump te va a dar un puñetazo en la cara y si no respondes te va a dar otro. Entonces ya contamos con eso y la Unión Europea pues ya ha puesto un 25% de aranceles al whisky americano, que se va a doblar automáticamente al 50% a partir del 1 de abril, si no hay tregua en esta guerra arancelaria que parece estar surgiendo entre Europa y Trump. Y vamos, entre el whisky y el acero son los dos productos más icónicos de la América profunda, con lo cual yo no sé si reflexionará Trump al respecto. Joan. Sí. Yo estoy de acuerdo con el análisis que han hecho tanto Elena como Víctor. El tema, si vamos más allá,
O sea, cada mañana, ¿cuántos días llevamos de órdenes de Trump? Desde el 20 o el 21 de enero, ¿no? Cuando tomó posesión. Debe tener programada, ¿no?, una especie de lista de los 100 primeros días en los que los 100 primeros días del CEO. Eso nos inunda de órdenes que además no sabemos luego. Aparte de la significación, porque desde las cañas de plástico hasta el acero, pues puede pasar cualquier otra orden. Claro, y además no sabemos también muy bien si es, como dice Víctor, la teoría del loco, por lo tanto es una persona que pues tiene sus problemas y lo resuelve firmando órdenes, pero si esto responde o no a una estructura institucional. Es decir, cuando Trump dice esto, ¿lo dice Estados Unidos? ¿Lo dicen los departamentos? ¿Está de acuerdo todo el mundo? ¿Se va a ejecutar? Porque, claro, hemos visto que ha puesto una orden, por ejemplo, que es anticonstitucional. Y ya le han dicho que esto no puede. Hay jueces que de hacerlo. momento le han tumbado temporalmente dos de estas órdenes. Bueno, por esto, lo que estoy intentando decir es que está generando una teoría del caos, digamos, claro, ¿no? Exacto. Que hasta qué punto es sostenible desde el punto de vista. Antes hablábamos de instituciones. ¿Esto responde a un cambio institucional tan profundo en Estados Unidos que hace esto? Cuando además tenemos precedentes, ¿no? Lo que decía Víctor de la pérdida económica. Yo estuve mirando y hay 75.000 empleos se perdieron en Estados Unidos por culpa de este proceso en el 2018. Bueno, entonces yo entiendo lo que decía Javier Ruiz antes. Las bolsas están a la expectativa porque dicen, bueno, ¿esto va en serio? O sea, claro, pero repito, es decir, lo que he oído de las cañas de plástico me ha recordado el tapón de plástico de Rajoy. ¿Os acordáis que se puso histérico con el tapón de plástico? Pues bueno, pues pero claro, Rajoy no tiene la capacidad de hacer un decreto diciendo quedan prohibidas los tapones de plástico que no se desenganchan, ¿no? Y estamos todo el día con esto. Entonces, a mí me preocupa el que estemos entiendo que es muy importante porque esto es muy significativo, pero realmente es muy preocupante que estemos donde estamos, ¿no? Y que 77 millones de personas hayan votado a esta persona, ¿no? Víctor. Pues yo creo que hay que poner en la mesa para tratar de explicar esta locura de Trump, que los aranceles son económicamente dañinos, pero la política que está haciendo Trump electoralmente le ha funcionado. Es decir, hay un estudio muy interesante donde fueron a visitar los 5 condados americanos que se habían reindustrializado más gracias a las políticas de Biden, y en esos condados el giro hacia el voto a Trump fue mayor que en la media nacional. Es decir, incluso los ciudadanos que se habían beneficiado más, o los condados que se habían beneficiado más de una política económica más de izquierdas, pues no fueron capaces de recompensarlo a Biden, sino que votaron masivamente a Trump, ¿no? Y le funciona electoralmente. Yo creo que ese es el gran problema, que de momento está consiguiendo que muchísimos ciudadanos americanos le compren. Y lo que has comentado, Joan, de las instituciones me parece muy interesante, porque estamos muy pendientes de las declaraciones de Trump, que luego no sabemos si van a llegar a buen puerto. En este caso, no llegar a puerto sería más bien la expresión correcta, ¿no? Pero nos olvidamos de lo que está haciendo más, que él sí que está realmente dañando a las instituciones americanas con estas reformas, despidiendo esto no son anuncios, estos son hechos. Estos son hechos. Y son hechos que no son transparentes. Están llevados a cabo por una institución que es opaca, que no responde al Congreso, que no forma parte de los checks and balances, de los pesos y contrapesos del diseño constitucional americano. Y eso sí que es muy grave para la calidad de las instituciones americanas y para la propia supervivencia de la democracia americana. Y no solo despidos, sino que tiene una brigada de hombres que están destruyendo datos, destruyendo... Y quedándose muchos de estos datos, capturándolos. Pues dejadme que cuente otra de Donald Trump, y esta tiene que ver con la guerra, con la situación en Oriente Próximo, porque ha amenazado también esta noche a Hamás con desencadenar el infierno en Gaza si no retornan a todos los rehenes de golpe antes del sábado a las 12. Todo esto después recordemos que Hamás había anunciado en las últimas horas el aplazamiento en la liberación de los rehenes que estaban previstos en los acuerdos de la tregua, que todavía está en vigor. Hamás ha dicho que no va a haber de momento esa devolución de rehenes, justificando la decisión porque dicen que Israel no está cumpliendo el alto el fuego. Pablo Morán, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles, buenos días. Lo que dice Hamás, que ha matizado un poco después su decisión, es que mantienen la puerta abierta al intercambio que estaba previsto para este sábado, pero que esperan que los mediadores presionen a Israel para que cumpla con la tregua.
En resumen, ha lanzado un órdago a lo Trump, es decir, conceden un margen para la negociación, pero dejando claro que están dispuestos a dar por muerta la tregua ante la deriva de los acontecimientos. Y en esto han pesado mucho dos cosas, Ángels: el plan de Trump para Gaza y la forma con la que lo ha abrazado Israel. Anoche, el propio presidente de Estados Unidos respondía esto cuando le preguntaban si los gazatíes tendrían derecho a volver después de la reconstrucción que tienen en la cabeza. No lo tendrán porque van a tener casas mucho mejores, y creo que podría llegar a un acuerdo con Jordania, creo que podría llegar a un acuerdo con Egipto. Ya sabes, les damos miles y miles de millones de dólares al año. Bueno, Trump recibió ya al rey de Jordania en la Casa Blanca. Ya veremos a la salida con qué ha tratado de convencerle para que acoja a esos palestinos, algo a lo que Amán siempre también ahora se ha opuesto. Ese plan ha perturbado, decíamos, el alto el fuego, pero también el entusiasmo con el que Israel ha abrazado la idea. Con halagos como los que volvió a dedicar anoche Netanyahu en el Parlamento israelí, o con el plan que ha comenzado a diseñar el ministro de Defensa para deportar a los gazatíes que quedan en la franja. Todo esto y una lista de incumplimientos de Israel es lo que está detrás de este movimiento de Hamás, que tenía respuesta anoche de Trump. Como decías, una amenaza conocida, algo que ya dijo antes de llegar a la presidencia. La amenaza de abrir las puertas del infierno en Gaza si no se libera a los rehenes. Hamás le ha respondido esta mañana. Dice que las amenazas de este tipo no van a ninguna parte y que si se quiere ver a los rehenes fuera, hay que cumplir con lo acordado. Pablo, gracias. A ti, hasta luego. Volviendo, Víctor, a la teoría del loco, pero sí es verdad que ya veremos qué pasa. Si es verdad, si Gaza acaba convertida en ese resort que anuncia que va a construir Donald Trump, pero sí hay una cosa que es cierta, que está dando alas al sector más ultra del gobierno de Israel con las consecuencias que esto tiene. Sí, las consecuencias son muy graves porque es el momento seguramente más delicado de esta delicada tregua. Ha habido acusaciones anteriores de violaciones mutuas de los acuerdos, pero nada tan preocupante como este anuncio de Hamás. Y el causante no han sido las vulneraciones por parte de Israel, sino las bravuconadas de Trump. No son las bombas de Israel, sino las palabras explosivas de Donald Trump, lo que él se autocalifica, por cierto, de gran pacificador, pero el sábado, después de cuando iba a ver la Super Bowl, tuvo esta declaración, ¿no?, de decir que no podrían retornar, al menos no todos los gazatíes a franja, ¿no? Y yo creo que ahí se ha cargado el plan de paz, ¿no? Porque Hamás mismo había admitido estar abierto a una nueva forma de gobierno y de administración en Gaza, que esto es una admisión que es un logro increíble comparado con la posición de Hamás hace unos meses, ¿no? Pero las amenazas de Trump, de lo que de facto podría ser una deportación masiva de gazatíes, pues han desatado naturalmente los miedos entre los palestinos, ¿no? Y por tanto yo creo que es el propio Trump quien se lo ha cargado. Trump dice que pasará a la historia, por tanto, como el gran pacificador, tanto de Ucrania como de Gaza, y dice, pues bueno, que si no se va a abrir el infierno, pero eso es difícil compatibilizar la paz con el infierno, ¿no? Y yo creo que a la paz, desde luego, esto no apunta, y me parece muy peligroso porque Trump está jugando básicamente a ser un dios como del Antiguo Testamento, un juez supremo del mundo que castiga a los que rompen las promesas y desencadena una especie de ira celestial, pero no tiene ni la estabilidad ni la constancia de un dios, ni mucho menos, ¿no? Quiere estar a lo mejor omnipresente en todos los conflictos, pero desde luego no es omnipotente y es inestable, es impredecible, y me parece terrible que el futuro del mundo, el destino, al menos de los conflictos más sangrientos y más delicados, esté en manos de una persona tan poco delicada como él, la verdad. Ahora. Es que no tenías el micro abierto. No, que lo que está claro es que entre las profesiones más valoradas en estos tiempos es la capacidad de negociación, ¿no? Yo creo que lo que dice Víctor se basaría en una racionalidad. Eres un hombre muy racional y eso te lleva a pensar que se carga el acuerdo de paz, pero en su mentalidad, ¿no? Yo creo que hay que entender al que está en el otro lado de la mesa, la amenaza con el infierno es la mejor manera de garantizar la paz, ¿no? O eso es la baza en la que está jugando. Sí, es lo que él cree. Eso es lo que él cree y por eso le van a dar el premio Nobel, ¿no? Entonces, ahí la clave es efectivamente que se entre en una negociación. Si eso va a acelerar la negociación,
en términos que sean más favorables para lo que es la tesis de Estados Unidos, sin necesidad de llegar al resort, ¿no? Pero claramente para llegar a otro tipo de negociación, igual que lo que puede estar ocurriendo en el caso de Rusia, cuando habéis mencionado lo de que Ucrania será rusa, ¿no? Estamos hablando de unas cosas extremas que en una mentalidad tradicional del mundo de ayer, repito, porque esto ya se ha acabado, sería racional pensar que eso no es una bravuconada, pero él lo está planteando en términos de negociación dura, porque puede hacerlo. La cuestión es que digas, no lo va a acabar haciendo. Bueno, no puedes arriesgarte a que lo haga. Joan, un minutito. No, iba a decir que tienen una mentalidad de Dios, pero de tipo inmobiliario. O sea, ¿no? Hago un resort, luego traslado, ¿no? Quiero las tierras raras o sea, gran pacificidor, pero a cambio de qué, digamos, ¿no? ¿Qué me da usted, digamos, ¿no? Esa es la lógica. Es un fondo económico única y exclusivamente, exacto, un objetivo. Es constantemente... Es poder, ¿no? Sí, no, pero bueno, sí, economía, sí. Con una mirada en la cual el tema de los valores, ¿no? De qué estamos defendiendo desaparece, ¿no? Es puro... Quiero decir que si la lógica es Elon Musk y Trump, y esa es la lógica inmobiliaria, oligárquica, tecnológica, está desapareciendo, digamos, los fundamentos de los sistemas democráticos. Ahora es muy tarde y no quisiera alargarme en este tema, pero creo que ahí está, o sea, yo confío, por ejemplo, que lo que está provocando estas declaraciones de Trump sea lo que se ha anunciado, que es una cumbre de países árabes para hablar del tema. A ver si esto genera algún tipo de capacidad de consenso sobre lo que entiendo desde todos puntos de vista que es una locura, ¿no? Dejadme un último minuto a mí por una buena noticia que hay que explicar, una buena noticia del día, que es hay un acuerdo en España, un acuerdo para reforzar el Pacto de Estado contra la violencia de género, que es un acuerdo alcanzado por todos los partidos, a excepción de la extrema derecha, que se mantiene en el negacionismo de la violencia machista. Mariola Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Y novedades interesantes, además, y es que el acuerdo propone que los niños asesinados o agredidos sean también considerados víctimas de violencia de género, y también novedades en materia de violencia económica o digital. Sí, son 462 medidas en este renovado Pacto de Estado que va a incluir en la ley a los menores que sufren violencia vicaria como víctimas de violencia de género. Parece increíble, ¿no? Que no estuvieran, porque hay que recordar, Ángeles, que el año pasado fueron asesinados 9 niños y niñas por sus padres o parejas de sus madres, todo un récord. Por eso se va a plantear protegerlos e impedir que el maltratador utilice a los hijos para hacerle daño a la madre, fundamentalmente en el régimen de visitas, que es cuando se producen los asesinatos. Hay novedades sobre la violencia económica. Por primera vez se regula, se define como una violencia de género más, se va a penar al agresor que ahogue y limite la independencia económica de las mujeres o que prohíba a la víctima tener un empleo. Y sobre la violencia digital se proponen, por ejemplo, sanciones por la difusión de las deepfakes, como esos desnudos sexuales creados por inteligencia artificial. Recordarás que lo sufrieron las niñas de Almendralejo. Y también se va a suprimir la atenuante de confesión o reparación del daño a la víctima para que no haya rebajas de penas que beneficiaron, por ejemplo, a Dani Alves. Hay compromiso de aumentar la financiación, 1.500 millones para los próximos 5 años. El PP entra en el consenso que solo rompen, como dices, los de Vox. Los acuerdos son posibles. Gracias, Mariola. Hasta luego. Vamos a ir terminando. Están aquí Sergio Cas y Pepe Rubio. Os ha dejado Paramount listón muy alto. Sí. Es que ahora ya deberíamos haber terminado en lo alto con Paramount. Igual el avance debería hacerlo él. Igual debería hacer el avance. Voy a plantearlo. Hay que pensarlo. Venga, vamos. Por lo pronto tenemos trabajo, tenemos mucha plancha. A partir de las 10, Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero. En realidad vamos a hablar de algo de lo que podríamos hablar durante días, de la preocupante expansión de la penetración del narcotráfico en toda Europa, Holanda, Bélgica, Francia, Suecia, nuestro país. Lo vamos a hacer con el director y fundador de Narcodiario, Víctor Méndez, y también con Nacho Carretero. El de Aitana y yo estaremos calladitas. El de Fariña. No vais a hablar, ¿no? No vamos a hablar. Aitana y yo vamos a estar calladitas. Con ellos ya hacemos. Exacto. Mis experiencias con Chema Rodríguez va a estar hoy Bárbara, que tiene 88 años. A los 60 aprendió a andar en bici y comenzó a hacer gimnasia al aire libre. Ahora es profesora de gimnasia en el Museo Marítimo y en la playa de Bogatell en Barcelona.
el Ayuntamiento de Barcelona le ha concedido la medalla de honor de la ciudad por contribuir a la salud de las personas mayores. Pues oye, todo un historión. Muy bien, me encanta. Y Eduardo Balón, nos metemos en el jardín con él. Vamos a hablar del Aenios y el senecio azul. Bueno, me explico, son suculentas. La suculenta, ¿qué es una suculenta? Pues una suculenta es un cactus sin pinchos. Sí, no, y es una planta que tienes que ser muy torpe para que se te muera una suculenta. No se muere, tienen agüita por dentro. Bueno. No es sí, fácil. Aguanta muy bien. La puedes matar echando demasiado agua. Claro, eso sí. Y después tenemos la begonia maculata, que es a las flores lo que Lola Flores al folclore. Vale. Es decir, es muy flamenca. Es una begonia muy flamenca. Vale, pues de flamenco va también Martín Bianchi. Vamos a hablar en 15 minutos de fama para cerrar el programa. Hoy protagonista Victoria Federica, que va a ser la imagen de la Feria Taurina de San Isidro. Y también vamos a hablar de la muerte de Aga Khan, uno de los hombres más ricos del mundo, amigo personal de Juan Carlos I, abuelo de la del cartel de la Feria de Abril. Todo está ligado. Y Pepe. 900-100-800, llame para cualquier consulta a Eduardo Barba sobre el jardín y sobre las plantas. 900-100-800, háganlo ya, que si no... ¿Suculentas o por suculentar? Por suculentar y por begonia por lo también. que quieran. 900-100-800. Elena Pisonero, Víctor Lapuente, Joan Subirats. Hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.